Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Bienvenida, María. Primero, agradecerte que estés aquí. Me gustaría que las personas que nos escuchan te conozcan. María Díaz es maestra en Educación Especial y también tiene la licenciatura en Psicopedagogía. Actualmente tiene un trabajo muy bonito en una asociación en Sevilla que se llama Asperger TEA Sevilla, en la que está trabajando desde hace más de 19 años. En concreto, dentro de esta asociación, tengo entendido que lleváis a cabo un programa de coordinación, asesoramiento de formación e intervención en los centros educativos. Además, eres terapeuta en vuestro centro y aplicas un programa que se llama Comprender y Transformar en su versión aplicada para chicos y chicas Asperger. Con todo ello, podéis entender que es un placer tenerla hoy aquí. Para quien no conozca el trabajo que hacen en vuestra asociación, ¿puedes contarnos qué hacéis en los centros educativos y en colaboración con las familias desde la asociación Asperger TEA Sevilla? El equipo de psicopedagogas de la Asociación Asperger TEA Sevilla llevamos a cabo, como has dicho, el programa de coordinación y asesoramiento con los centros educativos. Este programa tiene 3 líneas principales de actuación. La primera de ellas es la parte de la coordinación más directa. Somos ese nexo de unión entre familias, terapeutas y centro educativo. Y lo que intentamos es intercambiar información, detectar posibles necesidades, dificultades y también establecer estrategias de intervención conjunta. Nos reunimos de forma periódica en los centros educativos con aquellos profesionales que estén implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros chicos y chicas. Intentamos ver la realidad hablamos a nivel educativo, pero no solo la parte académica, sino también la parte socioemocional. Y entre todos pautar qué podemos hacer y cómo podemos intervenir de forma conjunta. Otra de las líneas sería la formación. Aquí ya hablamos de formaciones específicas al profesorado centradas en el TEA o en las características de los chicos y chicas con síndrome de Asperger. Características, dificultades, capacidades, estrategias de intervención, análisis de situaciones, siempre va a estar adaptado a cada situación, que lo que ellos nos demanden y las dudas que ellos tengan en su realidad educativa. Y la última de las líneas sería la de la intervención, que también tenemos como varios tipos de actuaciones. Por un lado, las charlas de sensibilización, centros educativos que nos solicitan que informemos al alumnado de qué es el síndrome de Asperger y explicar un poco las características de estos chicos y chicas, qué es lo que ellos viven y cómo se sienten y en un centro educativo y también ellos como compañeros, cómo pueden ayudar y cómo pueden entender también el perfil de este alumnado. Claro. Después también tenemos las dinámicas en el aula. Ya esto es algo como más personal, más individualizado. Es cuando uno de nuestros chicos o chicas quiere informar de su diagnóstico al resto de compañeros. Esto conlleva un trabajo previo con el chico o la chica que nos la ha solicitado, donde preparamos esa dinámica, lo adaptamos y siempre respetamos lo que ellos quieran contar, qué tipo de información quieren dar, cuántos quieren participar y a partir de ahí trabajamos con sus compañeros en el aula. Hay una parte más general de las características del Asperger, pero también hablamos de la realidad educativa y de lo que está pasando dentro de esa clase y analizamos situaciones, llegamos a acuerdos, si ha habido algún malentendido, sobre todo que entiendan al compañero y que no malinterpreten ninguna de sus conductas. Y también porque el chico o chica que decide informar a los demás es porque si me entienden mejor, la relación con ellos seguramente va a mejorar. Y es cierto que es un recurso que funciona a nivel social. Y después tenemos el programa de recreos inclusivos. Aquí se trata de una intervención directa en un contexto natural. Desde la asociación aportamos a los centros educativos monitores para los recreos. Suelen ir 2 veces en semana, depende de cada chico, porque hay chicos que pueden tener 4 o 5 días a la semana. Y es una intervención en ese contexto natural a nivel socioemocional. No se trata de el que va detrás del chico o chica con TEA,
sino de organizar dinámicas, dar estructura a esa media hora del recreo, que disfrute del patio, porque muchos de nuestros chicos no quieren salir al patio porque no sé que me lo paso bien o no sé qué puedo hacer o me pierdo en los juegos de mis compañeros. Entonces, dar esa estructura, ese contenido, explicar las normas del juego, si hay cualquier malentendido, pues apoyarlo, y ahí sí que tenemos esa intervención directa en los patios. Quizás esta última parte de intervención es la que está más relacionada con el proyecto de prevención de bullying que estáis llevando a cabo, que bueno, lo veo súper necesario y maravilloso. ¿Por qué? Porque hablamos muchas veces del síndrome de Asperger como ese síndrome invisible. Entonces, si no conocemos cuáles son las características de estos chicos y estas chicas, podemos malinterpretar, y al malinterpretar, pues nuestra conducta no es la más adecuada. Bueno, María, vemos que lleváis a cabo multitud de acciones de manera directa y a través de las familias con los centros educativos. Y aprovechando tu experiencia en este ámbito, creo que has visto cómo ha podido evolucionar socialmente la mirada de las personas respecto a la discapacidad y, en concreto, al trastorno del espectro autista. Y ahora me gustaría que nos contases hacia dónde crees tú que vamos, ¿no? ¿Hacia dónde crees que deberíamos ir? ¿Cuáles son los retos que nos deberíamos marcar en nuestra hoja de ruta para trabajar con estas personas y favorecer que tengan un desarrollo positivo? Siempre digo que no consiste en entender el Asperger, sino en querer entender el Asperger. Yo sé que hay algunas conductas, algunos comportamientos que es fácil de malinterpretar, lo decía antes. Al no conocer las características y las peculiaridades de estos chicos y chicas, podemos malinterpretar y maletiquetar. Claro, si atribuimos de forma errónea, al final también la forma de relacionarnos con ellos y de entenderles y de actuar también es errónea. Yeah. Entonces, es verdad que vemos como esa puntita del iceberg, a veces podemos ver esos comportamientos más inadaptados o esas conductas que suelen salirse un poco de la norma, pero no es un problema de comportamiento como tal, sino que hay unas dificultades propias de su diagnóstico que son las que hacen que ese procesamiento de la realidad y que esa forma de entender lo que les rodea sea distinta. Claro, si yo no entiendo o no quiero entender cómo procesa este chico, esta chica la información o por qué actúa de esa forma, pues difícilmente voy a darle lo que él necesita. Y creo que eso es básico para adaptar también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me gustaría ahora que, además de entender cuáles son los principales retos, hemos hablado de algunas dificultades y algunas conductas que a priori pueden costar trabajo entenderlas en ciertas ocasiones, me gustaría abordar también la importancia de cambiar esa visión de las personas con discapacidad desde la etiqueta y acercarnos más a este alumnado desde sus capacidades. Nosotras en el proyecto utilizamos mucho la metáfora de que las etiquetas nos hacen ser miopes, ¿no? Porque para ver bien realmente es necesario acercarse. Me gustaría que nos prestases tus gafas para quitarnos esa miopía y nos dejes ver cuáles son las capacidades, las fortalezas de las personas TEA. Pues sí, es cierto que cuando hablamos de Asperger o cuando tenemos delante una persona con un diagnóstico de Asperger, tendemos a enfatizar esas dificultades y las peculiaridades, cuando, como cualquier persona, pues tiene sus valores, sus fortalezas y sus capacidades. Para mí la fundamental, siempre hablamos de Asperger o de TEA como una forma diferente de procesar la información, pues también es una visión más original del mundo que nos rodea. Entonces, esa percepción diferente nos abre a otras perspectivas, a otras optativas, a otra visión que, tendemos a pensar que lo que es más común es como lo que está bien. No me gusta la palabra normal, pero es cierto que lo que tendemos a pensar todos de manera más común es lo correcto. Y no, a veces esa percepción diferente nos hace ver otras formas y nos puede abrir mucho más esa visión que puede ser incluso más práctica, más útil y que nos aporte mucho más beneficio. Después es cierto que las personas con síndrome de Asperger, al tener dificultades en la parte más pragmática del lenguaje, esas dificultades en los dobles sentidos, las ironías, las bromas, suelen ser personas muy sinceras. Uh-huh. Ojo, la frase de un chico con Asperger no miente no es cierta. La picardía sí puede estar ahí, pero es verdad que esa sutileza, ese manejo de la información es como muy básico y se le pilla fácilmente.
Entonces, sí que es verdad que suelen ser personas pues más nobles, más sinceros, con esos fuertes valores morales. También la rigidez cognitiva hace que las normas haya que cumplirlas a rajatabla. Recuerdo el momento COVID con todas esas normas que nos marcaron. Claro, a nosotros nos preocupaba el cómo iba a llevar un chico con Asperger eso en un contexto educativo. Bueno, pues te digo que eran los mejores en el patio cumpliendo las normas que se marcaban desde los centros. Además, siempre tenemos esa tercera área que hablamos en el TEA de la parte de la rigidez cognitiva y de la flexibilidad cognitiva, los intereses restringidos, que también lo podemos ver como algo positivo. ¿Por qué? Porque son expertos en algunos temas. O sea, si hay algo que le guste, va a ser el chico o la chica que más sepa sobre eso. Tienen esa capacidad de memoria, de acumular información, de conocer datos, fechas, nombres, que es maravillosa porque van a ser los mejores en ese tema. Si además ese interés yo lo enfoco al ámbito laboral, te digo que voy a ser el mejor trabajador porque no solo estoy trabajando en algo que me gusta, sino en algo que conozco y que controlo. Y si además lo unimos a lo que hablábamos antes de ese cumplimiento de normas, pues todos en nuestro trabajo pues tenemos unas pautas y unas normas que cumplir. Pues te digo yo que la van a cumplir también a rajatabla. Por eso esa rigidez cognitiva, que a veces pues condiciona el día a día, sí que podemos utilizarla a nuestro favor a la hora de marcar qué hacer o de dar esa estructura que también ellos necesitan. Y cuando tienen esas estructuras claras y esas pautas, la entienden bien y saben cómo hacerlo, van a hacerlo mejores porque automatizan esos aprendizajes. Muchas gracias, María, por prestarnos tu mirada para acercarnos a esta realidad. Creo que habrá personas que estén pensando, yo quiero que María venga a mi cole, a mi instituto, o que alguien de la asociación venga, ¿no? Porque si yo trabajase en un centro educativo, habiéndote escuchado, me encantaría que vinieses. ¿Cómo pueden los centros educativos, el profesorado, contactar con vosotras para que hagáis este trabajo que nos has descrito al inicio? Cualquier centro educativo tiene a la asociación a su disposición, no solo para los chicos o aquellos centros con chicos y chicas que trabajen allí en las terapias, sino que cualquier centro puede contactar. En la página web de Asperger Sevilla hay un formulario de contacto, entonces pueden rellenar y nos lo envían a nosotras, o bien a través del teléfono. Uh-huh. Sí que es verdad que después hay chicos que vienen a terapia pues semanalmente y con ellos es con lo que decía que intentamos mantener esa coordinación más fluida. Bien lo puede solicitar la familia, que saben que existe el programa de coordinación y asesoramiento y lo pueden solicitar ellos directamente, pueden contactar con nosotros y ya a partir de ahí pues enfocamos la intervención en función de las necesidades y de las características de cada centro. Muy bien, bueno, tú sabes que en este proyecto por el que estamos haciendo esta entrevista es un proyecto en el que queremos mejorar la respuesta de los centros educativos en torno a la prevención y a la intervención ante el bullying, pero sobre todo ante el bullying basado en el estigma. En este sentido, una de las mejores formas de prevenir o intervenir de manera temprana ante el bullying es detectarlo a tiempo, es decir, reconocerlo pronto antes de que la situación cada vez tenga un mayor impacto en la persona y debilite o vaya dañando más a la víctima y a la persona que está agrediendo, para evitar que se vaya entrando más en un ciclo, ¿no? ¿Qué podría sugerirle a las personas que nos están escuchando respecto a qué señales a las que deben prestar atención para intentar detectar cuándo podría estar comenzando una posible situación de bullying en el caso de que sea una persona con discapacidad o de manera específica una persona con trastorno del espectro autista? ¿A qué debemos estar atentos y atentas? Lo primero es conocer cómo se relacionan los chicos y chicas con Asperger, porque es cierto que es una forma diferente de relacionarse con sus iguales. Tiene que dar claro que no hay un rechazo a lo social. A veces tendemos a pensar autismo, rechazo en lo social. No, es una falta de herramientas y es una inhabilidad para manejarse con los iguales. Pero ese deseo social lo tienen. Entonces sí que tenemos que conocer que hay una serie de dificultades en ese tipo de interacción con los iguales. Uh-huh. Y no por eso pensar que no quieren relacionarse con ellos. También tenemos que evitar, como decíamos antes, el malinterpretar. ¿Qué pasa? Pues a veces esa rigidez cognitiva hace que ellos quieran imponer sus normas o que quieran jugar siempre a su juego o que quieran hacerlo a su forma. No es que sea, perdóname la expresión, un cabezota, es que lo que yo conozco me da seguridad. Si mal etiquetamos, ya estamos confundiendo
esas características en la relación con sus iguales. Entonces hay que conocer cómo se relacionan y tampoco podemos normalizar algunas situaciones. Yo entiendo que hay frases del tipo, sobre todo en la etapa adolescente, no es que se relacionan así, no es que las bromas están a la orden del día, no es que... Pero ¿cómo lo está entendiendo este chico o esta chica con Asperger? A veces adoptan un rol para encajar con los demás y puede ser un rol equivocado que le dé todavía más problemas, pero ellos no ven esas consecuencias. Entonces también tenemos que valorar esa parte emocional. Como decía antes, sí, es una broma, pero ¿lo está entendiendo? ¿Le gusta esa broma? ¿Para él es una parte o es una forma adecuada de relacionarse? Entonces creo que conocer el perfil de características y ver esas pautas y cómo se relacionan y también ofrecerle esas estrategias, pues creo que puede ser la clave. Corrígeme si me equivoco, María, pero con lo que nos acabas de contar, entiendo que a veces puede ocurrir que el profesorado en los centros educativos acabe normalizando que un chico o chica esté solo o sola, ¿no? Que se encuentre más aislada y tenga el pensamiento de que no le gusta estar con otras personas, que no quiere. Lo que hace que no se esté alerta ante un caso de una persona que está sola la mayor parte del día. En este caso, ese aislamiento podría ser un indicador de que hay algo que tenemos que hacer. A lo mejor no hay un caso de bullying, pero podría ser una señal de alerta. De igual manera, has planteado antes que por esa rigidez la persona busca imponerse de alguna manera al resto de sus iguales y se acaba justificando el que haya otras personas que no quieran interaccionar con él o con ella y que atribuyan ciertos comportamientos que no son adecuados hacia esa persona por cómo es. No, es que como tú eres así, yo te trato así o te he hecho esto. Entonces creo que conocer esas características quizás nos ayuda a romper prejuicios que nos hacen no reconocer. Y en este sentido, me gustaría que nos comentases qué podría observar el profesorado en su centro educativo que le lleve a decir, oye, aquí puede haber una sospecha de bullying ante esta persona. ¿Habría algún indicador o indicio? Has dicho una frase que es muy común, la escuchamos demasiadas veces en el día a día. Es cierto que a veces nos encontramos con profesorado que desde fuera nos dice, no, es que prefiere estar solo. ¿Lo prefiere o es una estrategia para evitar esos momentos donde antes ha habido conflicto o donde antes ha habido malentendido? Porque la mayoría de las veces es una estrategia aprendida de si me quito de en medio, no me enfrento a esto que no controlo o evito esos comentarios o esos momentos inadecuados por parte de los compañeros. Otra de las cosas que nos encontramos es, no, en el recreo está con los compañeros. Pero cuando le dices, ¿pero está jugando o está en modo satélite? Y cuando dices la palabra modo satélite, el profesor o la profesora se para y dice, oye, pues es verdad, está dando vueltas alrededor. Entonces, es algo que también nos llama la atención. Claro. Yo entiendo que los chicos y chicas con Asperger lleguen en un momento, incluso en la etapa adolescente, que digan, no, pues doy un paso atrás. Pero claro, le estamos quitando esa parte social. No estamos favoreciendo esos momentos. Yo siempre digo que no podemos forzar la situación, pero sí favorecer. O que haya estrategias como tenemos abierta la biblioteca y pueden ir a la biblioteca cada vez que quieran. Claro, es un refugio, pero le quitamos esa relación con los iguales que es tan necesaria a esa edad. Y después hay algunas situaciones que obviamente no podemos etiquetar como bullying, pero sí que nos hacen ver que la integración no es plena o que no hay una adecuada integración. Y hablo de cosas tan básicas como hay un trabajo en grupo y nadie me elige en mi equipo de trabajo, o vamos a una excursión y me siento solo en el autobús o me siento con mi tutor o mi tutora, o hay un cumpleaños y no me invitan, hay un grupo de WhatsApp y no estoy en el grupo de la clase, o hacen una quedada y no cuentan conmigo. No hay una intención directa de hacer daño a la otra persona o de meterse con ella, pero que sí que son pequeñas situaciones que te hacen ver que no está integrado con el resto de compañeros y que la parte social no es adecuada. Muchas gracias, María, por darnos tantos detalles que estoy segura
que ayudan a reconocer diferentes situaciones que pueden darse en el día a día de los centros en torno al bullying y más concretamente el dirigido a chicos y chicas con trastorno del espectro autista. Para terminar, me gustaría que nos hablases un poco de algunas recomendaciones o pautas concretas para estos casos. Sabes que en Andalucía hay 2 protocolos ante posibles casos de bullying y de ciberbullying, pero no existen unas pautas específicas sobre cómo prevenir y cómo trabajar el caso de que sea bullying basado en el estigma y en particular basado en la discapacidad. ¿Qué recomendaciones darías al profesorado y a los centros educativos para intervenir en estas situaciones? Nosotros, desde la Asociación Asperger TEA Sevilla, elaboramos un documento que para nosotros eran unas pautas que podían beneficiar en el contexto educativo en situaciones ante un posible caso de acoso o bullying con los chicos y chicas TEA. En nuestra percepción, las pautas que nosotros creemos que pueden ayudar, obviamente cada realidad educativa es diferente y cada centro pues tiene sus medidas. Queremos partir desde ahí. Sí que es verdad que creemos que como punto de partida tiene que haber personas y espacios de referencia. Que los chicos y chicas TEA sepan a quién acudir, dónde acudir ante una situación en la que ellos no entiendan o en la que crean que supone un peligro o un riesgo para ellos. Y que esa persona además conozca las características de este alumnado. Porque a veces también nos encontramos, y es bastante común, si tienes un problema, acude al profesor o profesora y claro, lo normal en estos momentos es, no pasa nada, sigue jugando. Y claro, ¿y ahora qué hago? Si yo he acudido y ahora no sé qué hacer. Entonces, sí que conocer el perfil de estos chicos para saber dar las pautas adecuadas. Si ya estamos ante una situación de bullying, acoso o, bueno, el intentar recabar toda la información posible, no quedarnos solo con lo que me cuenta el chico o chica con Asperger o con el chico con el que ha tenido el conflicto, sino intentar también, todas las personas que estén involucradas, pues intentar recabar toda esa información. Cuando estamos con ello, creo que es muy importante el evitar frases que resten importancia a lo sucedido. Frases tipo, bueno, pues no pasa nada, o lo que decía antes, es que se relacionan así, es que las bromas están a la orden del día, porque no van a entender esa situación, o incluso estamos normalizando cosas y ellos dicen, vale, pues entonces que esto es así, y si yo normalizo, pues la próxima vez que me lo haga, no le voy a dar la importancia que tienen o no voy a buscar la ayuda que necesito. Evitar el que se sientan culpables de la situación, porque si yo le resto importancia o hago ver que tú tampoco has actuado bien, que oye, si has actuado mal tenemos que hablarlo, pero cuidado en cómo nos dirigimos, porque yo lo puedo interpretar como que al final la culpa es mía, incluso, claro, hablamos de las Asperger y hablamos de chicos y chicas con una capacidad cognitiva media alta, entonces se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, yo soy el culpable, pues al final es por mi diagnóstico, entiendo que los demás pues me traten así. Ya. Otro de los aspectos fundamentales ante cualquier caso de bullying, creemos que es el evitar confrontar con los posibles acosadores. Nuestros chicos y chicas no van a saber manejarse en esa situación. Se van a sentir como muy amenazados, les va a generar mucha ansiedad y pueden llegar a negarlo todo, por ese miedo a las consecuencias que pueda tener o por no saber defenderme. Defenderme me refiero a explicar lo que ha sucedido de una manera adecuada. Entonces pueden incluso decir, no, me he confundido, no ha pasado nada, negarlo todo. ¿Qué pasa en otras ocasiones? Que vemos que está pasando algo cuando hay una respuesta inapropiada o muy exagerada del chico o chica con Asperger. Claro, vemos ese comportamiento tan inadaptado que tendemos a pensar, es el culpable, la sanción o la consecuencia tiene que ser para él o ella, sin dar pasos atrás y ver cuál ha sido el verdadero origen de lo que ha sucedido. Entonces, normalmente, nuestros chicos y chicas, cuando hay un problema de comportamiento, es como consecuencia a algo que ha sucedido antes. No tenemos que quedarnos solo con esa conducta disruptiva, sino que ver qué está pasando, entender la situación, por qué ha llegado a ese punto y por qué ha reaccionado de esa forma. Y a partir de ahí, pues seguramente nos daremos cuenta de que hay algo detrás que no estábamos viendo. Y que ese comportamiento exagerado, por decirlo de alguna forma, seguramente es una respuesta a esa frustración tan grande o a esos niveles de ansiedad tan elevados por lo que está viviendo.
ya nos encontramos en un momento o en una situación donde hay un posible acoso o hay una posible situación de bullying. Antes, ¿qué podemos hacer antes para prevenir esta situación? Pues lo que decía, un profesorado que conozca las características de los chicos TEA, que no malinterprete sus conductas o su forma de relacionarse con los iguales. Igual desde el centro se pueden planificar dinámicas de sensibilización, que conozcan que todos somos diferentes y que la diversidad está en las aulas. En el momento donde ya tenemos esa situación más conflictiva, el primer punto, esas personas y espacios de referencia, dónde acudir, cuándo acudir, a quién debo acudir, y que esa persona pues también me acompañe en todo este proceso. Hay unos momentos en la jornada educativa que nosotros llamamos las horas sin normas, no es que no tengan normas, pero sí que es verdad que hay como más desestructura y nuestros chicos y chicas pues lo pasan peor en esos momentos. Hablamos de los recreos, los intercambios de clase, una excursión, cuando falta un profesor y está el aula pues más tiempo sola. Entonces sí que debemos intentar que haya personas que acompañen en esos momentos y que cuiden un poquito cómo es la relación en esas circunstancias donde la parte social tiene mucho más peso y nuestros chicos y chicas pues pueden ser objeto o dianas de más bromas y burlas. Si pasa algo, vamos a analizar qué es lo que ha pasado, pero lo vamos a analizar desde todas las perspectivas y desde todos los puntos de vista y todos los agentes que están inmersos en esta situación y que entiendan pues qué consecuencias ha tenido, qué ha sido positivo, qué ha sido negativo, en qué ha afectado y también qué puedo hacer la próxima vez. Uh-huh. Es fundamental también intervenir a nivel emocional. Lo decía antes, lo socioemocional va de la mano. Si yo no trabajo esa parte emocional, difícilmente voy a mejorar en lo social. Y, por supuesto, algo también que yo creo que es básico en cualquier protocolo de bullying, el registrar cualquier tipo de actuación. Pero no registrar lo que hace el chico o chica TEA, sino todo lo que se da a su alrededor. Y ya, si comprobamos o confirmamos que ha habido una situación de acoso, bullying, o donde las relaciones pues, no han sido las más adecuadas, yo creo que tenemos que evitar el contacto con los posibles acosadores porque sí que genera mucha ansiedad. Claro. Y sí que nuestras chicas pues, no van a saber manejarse en esos momentos y ya a nivel de centro pues, tomar las medidas correctivas que ellos consideren oportunas. Además, creo que cada centro pues, sí que debe tener ese plan específico de intervención ante situaciones de acoso y que debe haber coordinación entre todos los profesionales, no solo los del centro educativo, sino también con otros profesionales externos que trabajen con nuestros chicos y también con la familia. O sea, cualquier contexto va a ser una fuente de información importante y también va a ayudar a que todos vayamos por el mismo camino y a dar los recursos y las estrategias de la misma forma. Y después sí que hay otra estrategia que ya es más individualizada. Nosotros hablamos del círculo de amigos, contar con compañeros de confianza, chicos y chicas que empaticen más y que conozcan más las características del alumnado TEA y bueno, pues puedan ayudar en estos momentos a nivel social o que puedan ser ese apoyo para situaciones, o lo que decíamos antes, de esas horas sin normas. Muchas gracias, María. Creo que has sido súper específica y que nos has dado muchas claves y muchas pautas para saber qué hacer antes, durante y también para que los cambios se mantengan, como lo que acabas de comentar de ese círculo de amigos, porque al fin y al cabo ese círculo puede avisar también o incluso acompañar en el proceso y reestructurar esa parte socioemocional tan importante para el desarrollo en general y por supuesto para el desarrollo también de la persona. Muchas gracias, ha sido un placer aprender de ti hoy. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.